primera instancia, empezar diciendo que la escuela es irreemplazable, ¿no? Como también es el rol del maestro y la maestra, pero que un momento de excepcionalidad nos obliga a buscar nuevas alternativas. Nosotros, priorizando el cuidado de la salud, tomamos la decisión de suspender la concurrencia física a la escuela y asumir el desafío de seguir educando, ¿no? Nuestro programa se llama así, Seguimos Educando, y ya su propia denominación aborda la perspectiva pedagógica que nosotros tenemos, ¿no? Y la necesidad de transitar este momento con un objetivo prioritario, además del cuidado de la salud, es que no se profundice la desigualdad en una América Latina y en una Argentina también profundamente desigual. Una desigualdad que se ha visto profundizada en los últimos años, en un contexto donde Argentina, al momento de la pandemia, venía transitando 2 años de marcada recesión económica y que nuestra escuela no está exenta de la realidad que transita la sociedad, ¿no? Cuando la economía se cae, cuando crece la desocupación, cuando crece la pobreza, eso tiene un impacto pedagógico en nuestras aulas, porque no solo impacta en nuestros niños, en nuestras niñas, en muchas regiones de nuestro país, la pobreza es la regla, no la excepción, sino también que impacta en nuestros docentes. Y esa realidad se agudiza a partir de lo que también ha sido, con datos objetivos, un proceso de desinversión educativa en los últimos 4 años, ¿no? Argentina logró por primera vez superar el 6%, 6,1% de inversión sobre su PBI solo en educación en el 2015, y a partir de entonces sufrió un marcado retroceso. En cabeza del gobierno nacional, que además se sumó una estrategia a partir del año 2017 de confrontación constante con las organizaciones docentes, pero también un proceso de desinversión en cabeza de las provincias, ¿no? Ese es el escenario que asumimos en nuestro país, en nuestra gestión educativa, y es un escenario que también nos interpela de cara a lo que es la pandemia. Frente a lo que era la realidad del impacto de la pandemia en China, posteriormente en los países europeos, España, Italia particularmente, nosotros iniciamos el 6 de marzo el diseño de este programa Seguimos Educando, pensando que íbamos a tener que en algún momento suspender las clases. No imaginábamos que iba a ser 10 días después, y eso nos permitió, igual a toda marcha, poder presentar al momento que nuestro gobierno, el presidente, anunciaron la suspensión, este programa con iniciativas que fuimos consolidando hasta la fecha que se postergó la vuelta a las escuelas, donde profundizamos cada una de las iniciativas, ¿no? Hoy nuestro programa Seguimos Educando, por parte, tiene una agenda analógica, porque cada uno de los diseños de las políticas públicas, por lo menos es mi perspectiva y es la indicación que yo le doy a mi equipo, la tenemos que pensar para poder darle una respuesta, una presencia del Estado a los sectores de mayor vulnerabilidad económica. Si nosotros llegamos al hogar de mayor vulnerabilidad, estamos pudiendo generar una respuesta para todos los sectores sociales, ¿no? Y esa vulnerabilidad económica, porque la cara de la desigualdad es diversa, no son distintas. Por un lado es la desigualdad socioeconómica, por el otro lado la desigualdad de acceso a la tecnología, y por el otro lado de las trayectorias educativas de los propios adultos que están en el hogar, que eso obviamente influye marcadamente la capacidad de acompañamiento y de generación de vínculo con los más pequeños, con los adolescentes y también con los docentes a la distancia, ¿no? Entonces, a partir de allí, nosotros, como comencé, con una escuela irreemplazable y con el rol del docente que también lo es, para lograr esa continuidad pedagógica en un país federal, tenemos que lograr que se fortalezca el vínculo estudiante, maestro, maestra a la distancia. ¿Qué aportamos nosotros? Nosotros aportamos hoy, a partir de este programa, 14 horas de producción televisiva diaria, son 7 programas, ¿no?, que están en la televisión pública, en Encuentro, Paca Paca, y en más de 50 televisoras privadas, provinciales, comunitarias, de las universidades, ¿no? Y eso implica 7 programas donde intentamos recrear el trabajo del aula
con docentes, con conductores, ¿no? Poniendo en valor también lo que es la producción de 10 años de trabajo de encuentro y también de Paca Paca, ¿no? En la producción audiovisual, ¿no? Que eso es un activo de nuestro sistema educativo, más allá de lo que ha sido una postergación en los últimos años. Y esos programas ahí están para los distintos momentos de la educación obligatoria, los 14 años de educación obligatoria en la Argentina, un programa para sala de 4 y 5, otro para primer grado, que es el único que abordamos en un único grado, todo lo demás son 2 grados que unificamos, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, sexto y primer año según la jurisdicción, y uno para el ciclo básico y otro para el ciclo orientado de la escuela secundaria. Hace una semana sumamos además un programa semanal los sábados para la educación técnico profesional, ¿no? Que tiene la perspectiva de cómo seguimos educando en los temas técnicos en el hogar, digo, con los instrumentos que puede tener un estudiante en el hogar, tanto para la educación terciaria como para los técnicos, las escuelas técnicas del secundario, que ahí está al frente del programa Diego Golombek, que es un científico, perdón, y al mismo tiempo divulgador, y él dirige, lo convocamos a nuestra gestión a que dirija el INET. Luego tenemos 7 programas de radio, ¿no? De radio clases, que hay más de 100 radios de todo el país que multiplican la producción para llegar a la ruralidad. Ahí es Radio Nacional, sus 49 emisoras, pero también radios campesinas, cooperativas, universitarias, de las más diversas. Y ahí son espejo, más allá que es una producción absolutamente distinta, con otros docentes, con otros guiones, con otros conductores. Son 7 programas por día de 1 hora cada uno, de radio clases. Luego la distribución de 7 millones de cuadernos. Son 9 cuadernos, los 7 cuadernos como espejo de los programas de radio y televisión, y sumamos uno que se llama Recreo, que es para toda la familia, con recursos pedagógicos, educativos, recreativos para la familia, y otro de educación inicial que se llama Desde la Cuna, de 0 a 3 años, ¿no? Para el padre y la madre, ¿no? Y los adultos del hogar que puedan trabajar con los más pequeños. Y estos cuadernos principalmente los distribuimos con las provincias, con los movimientos sociales, con sindicatos y también en supermercados para que la gente los pueda retirar. Pretendemos llegar a los hogares de mayor vulnerabilidad y menor conectividad. Y como ocurre con la tele, con la radio y con nuestro portal, el cuaderno tiene una agenda diaria de trabajo, ¿no? Cada día hay recursos, actividades, materiales para el estudiante que pueda seguir aprendiendo en la casa. Si generó el vínculo, como ha ocurrido en muchos casos, cotidiano, fuerte, a partir de plataformas o de redes sociales con su docente, es material complementario. Si no lo tiene, es la manera que nosotros queremos garantizar esa continuidad pedagógica. Estos cuadernos, los iniciales, están terminando justo hoy. El primer tomo termina hoy, porque son 3 semanas de trabajo, pero ya está en distribución el segundo, que va desde el lunes 20 de abril al viernes 8 de mayo. ¿No? Y finalmente tenemos una plataforma que es seguimoseducando.gov.ar, que vamos modificando constantemente, que a partir de las gestiones que iniciamos previa a la suspensión de clases con la ENACOM, con las 3 empresas de telefonía celular, su navegabilidad no consume datos, ¿no? Entonces, esto también es una iniciativa importante porque televisión tiene un nivel de penetración del 95%, la radio total y el celular también, ¿no? Obviamente hay familias que tienen un único celular y tienen 4 hijos, digo, no, o tienen 4 hijos, hay un solo televisor, ¿no? Por eso nosotros multiplicamos la mayor cantidad de veces la información, cada uno de los programas. Obviamente esto no resuelve la desigualdad, pero nosotros creemos que el Estado tiene la obligación, el deber de generar la mayor cantidad de herramientas posibles para poder acompañar a esas familias, diseñando a esas familias, al maestro, del estudiante, diseñando cada herramienta desde la perspectiva de un niño que no tiene conectividad y cuyos padres o su padre o su madre quizás no tiene esa formación educativa para poder acompañarlo, ¿no? Que muchas veces eso se compensa con el enorme compromiso, pero también hay momentos de fuerte complejidad porque si no hay vínculo con el maestro,
la familia, inclusive que sea universitario, no tiene la formación pedagógica para acompañar a los más pequeños. Ayer tuve una videoconferencia con Francesco Tonucci y conversábamos sobre eso, ¿no? El enorme desafío que tenemos frente a esta pandemia, la realidad de, por un lado, ser conscientes que toda la sociedad hoy valora mucho más la escuela y el rol del maestro y la maestra, ¿no? Porque vemos la complejidad que implica crear conocimiento, y estamos hablando además de una situación de mucho estrés para la sociedad y también para las familias, ¿no? Y ahí creo que es un momento donde tenemos que profundizar la sinergia entre las dos instituciones principales en el campo educativo, que es la escuela y la familia, ¿no? Y ahí el desafío es que no se profundice esa desigualdad, generando todas estas herramientas, y la clave primero en adoptar una decisión que ningún sistema educativo estaba preparado. Digo, ni el de los países más desarrollados están preparados para pasar a la distancia o la virtualización de un día para el otro, ¿no? Porque hay componentes vinculados a la realidad tecnológica del hogar, a esa trayectoria educativa de los adultos, pero también a la propia formación de nuestros docentes, ¿no? Y entonces si a veces uno observa que en las pequeñas y medianas empresas cuesta, ¿no?, poder organizar el trabajo en un esquema de virtualización, de teletrabajo en los hogares, imagínense un país federal con 56.000 establecimientos educativos, 13, 14 millones de estudiantes, 1 millón de docentes. Digo, es muy difícil gobernar un transatlántico, ¿no?, como es la educación, ¿no? Entonces, a partir de allí, generamos todas estas herramientas con la complejidad de que en detalle el impacto de todo el esfuerzo de los docentes, de los estudiantes, de la familia, de los estados, lo vamos a poder cuantificar o valorar al momento de volver a las aulas, ¿no? Y que ahí transitamos otra vez la centralidad del docente, ¿no? Es el docente, la maestra, el maestro, que en esa heterogeneidad que implica el trabajo áulico, poder compensar, ¿no?, lo que ha sido estos meses o lo que van a ser estos meses sin poder ir a las aulas físicamente, pero seguir aprendiendo desde el hogar. En un sistema educativo desigual, ¿no? La desigualdad no nace con la pandemia, es previa. El desafío que tenemos es que no se profundice, ¿no? Que no se profundice hacia dentro de cada aula, ¿no? Porque es una profundización de la desigualdad que muchas veces va a romper quizás el trabajo más homogéneo que se puede lograr en un aula, porque hoy empiezan a correr otras diferencias, inclusive en hogares de sectores medios, ¿no? No es lo mismo una familia con una fuerte presencia que una familia que no acompaña a los más pequeños, ¿no? Que generalmente en la escuela esa desigualdad no se produce, ¿no? Porque ahí está el rol de la maestra o del maestro. Bueno, en este momento puede empezar a producirse. Entonces, creo que es un desafío para todo nuestro sistema educativo transitar la pandemia y construir los consensos necesarios para que cada decisión que se adopte de cara al desafío de volver a las aulas sea una herramienta que fortalezca nuestro sistema educativo y no caer, ¿no?, a veces en los cantos de sirena de pensar que el principal desafío que tenemos es evaluar a los niños el primer día de clase una vez que vuelvan a las aulas físicamente. No creo que ahí tenemos que tener una estrategia que venimos trabajando en el día después, con muchos consensos que nos permitan, ¿no?, ser conscientes que transitamos una Argentina desigual y que probablemente después de esta pandemia el impacto social, económico, sea muy marcado y ahí vamos a tener que tener un Estado más presente, ¿no?, que termina reivindicando, ¿no?, las políticas públicas, y eso es lo que tenemos que empezar a reescribir a partir de que superemos este primer gran desafío, que es el menor impacto posible del coronavirus en nuestra sociedad.
La verdad yo reivindico nuestra escuela más allá de que tenemos enormes desafíos de cómo mejorarla. Eh, yo creo que el principal problema de nuestra escuela es cuando la política le da la espalda, ¿no? Y que eso que ha ocurrido durante mucho tiempo, en distintos momentos de la historia argentina, le da la espalda a la escuela, a los docentes, a los estudiantes, al sistema educativo en general. Y que nuestra escuela, ¿no?, necesita profundos consensos, necesita por momentos repensarse, pero repensarla como la principal institución, no la única, pero sí la principal institución de ruptura de las desigualdades y de la reconfiguración de la sociedad que queremos hacia el futuro, ¿no? Y eso es un desafío social porque generalmente, y yo creo con razón, pero generalmente terminamos depositando todas nuestras esperanzas, expectativas y también angustias en la escuela, ¿no? Cada cuestión que termina impactando, si no es en el segundo, en el primer momento es en el segundo, responsabilizamos a la escuela. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la escuela cumple un rol central, ¿no? Desde cuestiones que para nosotros, para poner un ejemplo, son fundamentales, que es la reconfiguración de los comportamientos sociales y machistas en nuestro país, ¿no? Para poner solo un ejemplo. Ujú. Digo, lo que nosotros hagamos hoy en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral es lo que va a permitir acelerar los procesos de modificación de las conductas del varón de cara al futuro, ¿no? Totalmente, Que se están dando por la visibilización y por el compromiso del movimiento de mujeres, pero la manera del cambio profundo totalmente. es lo que abordemos hoy transversalmente desde la educación inicial, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que lo que hagamos repercute en el medio y en el largo plazo en la sociedad que queremos. Y eso demanda muchísima más centralidad y consensos que deben trascender una fuerza política, ¿no? Que yo en su momento pensé que se había logrado en Argentina por el plexo, por las normas que se habían aprobado, sancionado, ¿no? La ley de educación nacional, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual integral, la ley de educación técnico profesional, ¿no? Pero cuestiones que se empezaron a incumplir con el cambio de gobierno después del 2015, lo que no quiere decir que había grandes asignaturas pendientes, ¿no?, en el proceso del 2015, pero que era un proceso creciente en cuanto a la centralidad del sistema educativo. Ahora, ¿qué escuela queremos hacia el futuro? Implica entender que es la institución que está presente en todo nuestro país y es la institución que tiene la mayor capacidad de transformación de nuestra sociedad. Y al mismo tiempo, creo, yendo a la pandemia en particular, que debería ser un momento de fortalecimiento de nuestro sistema educativo, ¿no? Como esta salida, que esta salida depende lo que haga cada sociedad para que los cambios hacia el futuro sean positivos o impliquen retrocesos o, o reconfiguraciones regresivas en nuestra sociedad. Nosotros hemos tomado una decisión que es que la vuelta a la escuela se va a dar cuando no haya ningún riesgo epidemiológico, que no que afecta a los niños, porque afortunadamente frente a este virus los niños no tienen casi impacto, ¿no? La mayoría de las veces son hasta asintomáticos, pero sí tienen una enorme capacidad de contagiar, ¿no? Entonces a partir de allí creo que la decisión es no solo preservar la salud, sino también la construcción de la tranquilidad social, de en qué momento se puede volver a la escuela, la tranquilidad en las familias, en los estudiantes y en los docentes. Entonces, obviamente, estamos pensando el día después en términos generales, que es lo que está transitando el gobierno, y en términos educativos. En términos generales, implica también que, priorizando la salud, se pueda contener de la mejor manera el impacto económico que esto está generando en una Argentina que ya venía transitando 2 años de recesión económica, pero también el impacto que está teniendo en todos los países. Ahora uno observa que los países que priorizaron la economía Ujú. terminan teniendo un enorme impacto en la salud, en vidas, que después deben retroceder ya con la pandemia en un estado de criticidad
muy alto y afecta finalmente a la economía, o sea, eh, terminan teniendo un resultado muy negativo en ambas dimensiones, ¿no? Por eso creemos que la decisión de nuestro gobierno es correcta. Ahora, a partir de lo que va a ser la vuelta, hay que ver en qué momento, en qué condiciones. Parte del desafío es las tareas de cuidado en una sociedad donde mayoritariamente recae en la mujer. Digo, qué decisiones se toman para que el padre o la madre o un adulto del hogar se puedan quedar en la casa, ¿no? Como fue inclusive al momento de suspender las clases, la cuarentena fue una semana después, ¿no? Ya se había empezado a tomar en ciertos sectores de la economía la decisión de que un adulto se quede en el hogar. Y el día después, en términos pedagógicos, es lo que estamos trabajando. Yo le he pedido a la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Dicker, que conjuntamente con Graciela Frigerio, que es asesora mía en el ministerio, otra reconocida pedagoga, que asuman el compromiso de trabajo con las provincias, con los sindicatos y con las principales referencias del campo educativo para pensar el día después, ¿no? Cómo transitamos esa vuelta a las aulas desde el aspecto pedagógico, cómo logramos armonizar, ¿no?, este ciclo lectivo 2020, intensificarlo con el ciclo lectivo 2021, que garanticemos los aprendizajes, los saberes, y lo venimos haciendo, lo vengo haciendo personalmente yo, en diálogo también con distintos ministros, tanto de países europeos, hemos conversado con la ministra de Italia, el ministro de Francia, la ministra de España, y también hemos tenido videoconferencias con el ministro de México, la ministra de Colombia, el ministro de Uruguay, el ministro de Paraguay, el ministro de Perú, digo, cada uno con sus particularidades, pero por lo menos entender o comprender las iniciativas que están desarrollando en el marco de la pandemia y lo que puede llegar a ser su agenda de cara a la vuelta a las clases físicamente. Pero en línea con lo que conversaba con Tonucci, que yo creo, digo, no hay que recargar a los estudiantes en este momento. Digo, es importante que sea un espacio de acompañamiento, obviamente de poder seguir aprendiendo todo lo posible, pero sin un frenesí que muchas veces se observa, en parte en ciertas instituciones de gestión privada, por la presión que existe de no pagar la cuota, entonces hay que sobreexagerar la presencia de la escuela y la institución educativa, cuando me parece que ese no es el camino, ¿no? Y por el otro lado, el hecho tampoco de caer en una instancia de evaluación para medir lo que ha sido todo este esfuerzo al momento de regresar, porque primero no vamos a medir lo que aprendieron los chicos en este mes, 2 meses o 3 meses. Digo, es una evaluación del sistema educativo y es una evaluación que yo más que evaluar creo que es un momento de aprender y que va a ser el momento donde la maestra, analizando la diversidad de lo que ha podido ser la trayectoria en estos meses, retome el desafío de enseñar en esa heterogeneidad que creo que va a ser mucho más marcada a partir de la vuelta a las aulas, no en esas trayectorias tan disímiles que van a tener cada uno de los estudiantes, y sí que asumamos el compromiso de resolver y llevarle tranquilidad a los estudiantes y a las familias de que el ciclo lectivo no se pierde, que estamos transitando un momento único, esperemos que sea irrepetible, que también exige mucho consenso y mucha creatividad en los pasos que hay que seguir. Creo que hoy, en la imprevisibilidad de los plazos, sí tenemos la certeza que hay que profundizar la presencia del Estado. Digo, yo siempre digo a mi equipo que más importante que que la continuidad pedagógica es que la sociedad sepa que estamos, ¿no? Que estamos para acompañarlos. Y esa es una responsabilidad del Estado, para escucharlos, para acompañarlos y para comprender la realidad diversa que transita nuestra sociedad en un momento donde la pandemia no hace diferencia ni de edad, ni de ingreso, ni de ubicación geográfica, golpea a todos, el marco de la incertidumbre.
Y en ese marco de incertidumbre también, y es una definición ideológica de nuestro gobierno, a los primeros que hay que mirar son los que más necesitan de la presencia del Estado, y eso es lo que intentamos hacer nosotros también en la dimensión educativa. Y creo que hay veces que me dicen que yo tengo una voluntad de ir demasiado rápido, pero yo creo que es un momento de actuar muy rápido para garantizar esa presencia, ¿no? Obviamente sin perder los espacios de reflexión y de evaluación de las cuestiones realizadas, hay que avanzar con mucha rapidez en tener la presencia necesaria del Estado y en un país federal como el nuestro, el diálogo constante con cada una de las 24 jurisdicciones educativas, que creo que se está logrando en parte no solo por mérito nuestro y mérito de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, sino por la realidad de estar transitando un territorio en el cual no tenemos una cartografía definida, ¿no? Esto de construir el avión o arreglar el avión en pleno vuelo. No hay una cartografía hacia dónde debemos ir, ¿no? Y eso no quiere decir que estemos improvisando, sino que estamos aprendiendo todos sobre la marcha, ¿no? Como le decía hoy, nadie está preparado para tomar la decisión de que nuestros estudiantes, nuestros docentes no vayan a la escuela. Bueno, y ese desafío implicó para nosotros desplegar, no inventar nada, porque nada de lo que hicimos no existía, pero sí de hacer todo lo posible para llegar con mucho compromiso de todos nuestros trabajadores. Digo, de los trabajadores de la televisión pública, de Encuentro, Paca Paca, de los trabajadores y programadores de Educar, como de los pedagogos, contenidistas, del ministerio, diseñadores del Ministerio de Educación, de las universidades que nos acompañan en todas estas iniciativas, que se han pasado y se siguen pasando días sin dormir para poder producir todo el material que hoy hemos puesto a disposición de la sociedad en cuestiones que objetivamente hoy, yo viéndolo en esta corta distancia, muchas de las cosas que hicimos en 10 días, desde una planificada racionalidad nos hubiese llevado no menos de 2 o 3 meses, ¿no? Pero creo que eso es lo que la sociedad necesita en este momento, ¿no? Siempre intentando aprender y mejorar, y que también es la síntesis de que creo yo que tenemos un gabinete educativo con las principales referencias pedagógicas de nuestro país y también con un equipo de gestión administrativa, tanto en el ministerio como en Educar, con mucha capacidad de llevar a la práctica los diseños pedagógicos, curriculares que tomamos la decisión de llevar adelante. Yo creo que todas las herramientas tecnológicas, ¿no?, que son un medio, no un fin, pueden ser un activo positivo, ¿no? Y que esto ha acelerado los tiempos. El desafío que no se transformen en herramientas que profundicen la desigualdad, ¿no? O una instancia de mercantilización de la educación. Y es ahí donde también, ¿no? Y nosotros, yo lo anuncié hace 2 días al Consejo Federal de Educación, nuestra decisión de desarrollar una propia plataforma federal para todo el sistema educativo argentino, ¿no? Y eso también para nosotros es una decisión estratégica que desde el Estado Nacional, en coordinación con las provincias, con la participación de distintos actores sociales, por ejemplo, las propias organizaciones sindicales, en la mirada de una plataforma que reivindique la educación pública, que reivindique el trabajo en el aula físico, que reivindique el rol del maestro, de la maestra, del profesor, pero que nos nutramos de esas herramientas tecnológicas bajo la perspectiva que la pandemia no se acaba ni en una semana ni en 3 meses. Digo, yo creo que tenemos que analizar la posibilidad que la realidad de aislamiento, no digo permanente, pero temporal, se pueda llegar a transformar en algo que esté presente constantemente en los próximos años. Entonces ahí tenemos que utilizar todas estas herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el rol y el vínculo del maestro con sus estudiantes. Algo que nosotros con el presidente
recalcamos de manera constante es el compromiso de los maestros y las maestras, no solo en el desafío de esta continuidad pedagógica, educativa, en la presencia, en el acompañamiento a sus estudiantes en este momento de incertidumbre, sino también en lo que es el derecho a la alimentación en nuestras escuelas, ¿no? Que es garantizado a partir del compromiso de docentes, maestros, maestras, profesores, directivos, auxiliares, personal no docente, ¿no? Tanto en los comedores, las viandas, los módulos de alimento. Digo, creemos que todo eso es fundamental, ¿no? Y que también habla de una escuela, ¿no? Con uno de sus principales protagonistas, que son los maestros, que está presente en los momentos más complejos.